Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, damos inicio a esta nueva serie, la filiación divina. Es un tema para mí de alto impacto en la vida espiritual de una persona, porque entender uno quién es muy importante, porque quien desconoce quién es, desconoce la verdad más profunda de su ser. Esas son palabras no textuales de San José María Escrivá, quien es un autor, pues que es un santo católico que por inspiración de Dios ayudó a redescubrir, sobre todo en el mundo cristiano, el valor profundo de la filiación divina. Y no solo a eso, sino a fundamentar la vida espiritual en esa conciencia de que soy hijo de Dios. Y por eso es tan importante este tema. San José María dice que en Forja, en uno de sus libros, que el fundamento de su vida espiritual es el sentido de la filiación divina, el fundamento. Yo soy hijo de Dios, esa mayor dignidad que yo tengo. Lo otro ya es circunstancial, de inferior importancia. Entonces por eso es tan crucial. Lo otro es que la filiación divina es, si pudiéramos decirlo así, muy superficialmente, la unión a la que estamos llamados y que Dios nos propone, una unión profunda con Él, que nos da una felicidad y nos ayuda a participar de su vida, nos da una participación real de su vida, sin dejar de ser nosotros mismos. Bueno, como van viendo en esta introducción, pues vamos a tratar de seguir la experiencia espiritual de San José María, y porque realmente considero, a mí me ha aportado y considero que al mundo cristiano le puede aportar. Es un autor y es un santo de una trascendencia de los últimos tiempos, que Dios le mostró, le pidió el que arrancara un proyecto de recordarle a todas las personas de que estamos llamados a la santidad, o sea, hacia vivir la filiación divina en plenitud, a través del trabajo, la santificación del trabajo y del apostolado. Vamos a seguir un texto que es un libro de dos teólogos, uno alemán y otro español, de teología espiritual, que se llama Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San José María. Estudio de teología espiritual, y nos vamos a dedicar a trabajar todo el capítulo de la filiación divina, que más o menos tiene los siguientes apartados, así muy en general. Primero, la experiencia de la filiación divina que tuvo San José María, o sea, la conciencia de ser hijo de Dios Padre en unión con Jesucristo por el Espíritu Santo. Una filiación que es divina y está encarnada y es redentora. Otro gran apartado es ya la noción de filiación divina adoptiva como tal. Iremos pues a las fuentes y a los contextos teológicos, a la Sagrada Escritura, a la tradición, al magisterio, y llegaremos también a un tema que es el cristiano, otro Cristo, el mismo Cristo. La presencia de Cristo en el cristiano, una explicación teológica. Hijas e hijos de Dios con idéntica filiación adoptiva, hombres y mujeres. Y por último, que es el tercer gran apartado, el sentido de la filiación divina, fundamento de la vida espiritual, ya llevar un poco a la práctica cómo es eso, de que yo debo poner eso como el saberme hijo de Dios como una vivencia diaria, que es una lucha, que es un regalo también, una gracia. Sentido, que yo tenga sentido de la filiación divina. Y es como el fundamento para atender al fin último, que es la unión
con Dios a través de Cristo en la eternidad. Y del bautismo a la gloria, nos dice aquí pues este guión. Bueno, para iniciar, pues obviamente este es un tema que hay que tomárselo con calma, hay que meditarlo un poco. Pero ¿qué es filiación divina? Voy a cometer una, no sé si llamarlo atrevimiento de hacerlo en unas cortas palabras, pero creo que es importante dar un marco. Resulta que Dios, al crear al ser humano, lo ha llamado como fin último a una unión y a una participación en la intimidad divina. Sabemos que Dios es trino por revelación, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios Hijo, esa es la filiación por esencia, la filiación absoluta. Y nuestra filiación divina es una unión con ese Hijo, con el Hijo de Dios. Pero resulta que el Hijo de Dios se hizo carne y a partir de ese momento la naturaleza humana hace parte de la divinidad. Y entonces nosotros, al unirnos a Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, podemos participar de la vida íntima de Dios. Como dice Pedro en la segunda carta, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Palabras más, palabras menos, podemos decir para que tengan de pronto un contexto, pero obviamente a nivel teológico y a nivel de Sagrada Escritura, pues eso tiene mucho tema, ¿no? Bueno, ya dimos un primer esbozo, ahora vámonos con el tema, que es la experiencia espiritual de San José María. Aquí vamos a empezar un poco esa experiencia. En San José María, la filiación divina, dice acá el beato Álvaro del Portillo, es como el nervio central. Nervio que transmite a todo el cuerpo de su doctrina una sensibilidad peculiar y característica. La filiación divina lo informa todo en su espíritu y en su palabra. Si habla o escribe de la fe, se trata de la fe de los hijos de Dios. Si predica sobre la fortaleza, habla de la fortaleza de los hijos de Dios. Si contempla la realidad de la conversión y la penitencia, su palabra versa sobre la conversión de los hijos de Dios. Toda virtud, todo aspecto del existir cristiano y aún humano en general está caracterizado desde dentro en su vida, en su voz y en su pluma por ser de los hijos de Dios. ¿Cómo tendría él de acentuado esa conciencia de que es hijo de Dios, que todo lo que hacía, esto lo hace un hijo de Dios? ¿Y por qué? Porque como él es, pues, San José María era hombre, pues veía en Cristo a Dios, que también es hombre. Entonces todo lo que hacía Cristo es lo que hace Dios. ¿Y qué es lo que hace Cristo? La voluntad del Padre. Entonces toda virtud, descansar, son obras divinas, si las hacemos con la intención de cumplir la voluntad de Dios. Y por eso, al vivir las virtudes, que son hábitos operativos buenos, pues nos vamos identificando y pareciendo más a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el primogénito. Nosotros nos vamos uniendo a Él, nos vamos identificando con Él y cada vez vamos siendo más hijos de Dios. Ahí vamos empezando a abrir el panorama. Una vez que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha venido a habitar entre nosotros para que llegáramos a ser hermanos suyos, la vida del cristiano se desenvuelve objetivamente en una atmósfera filial, lo acabamos de decir. Pero no todos son conscientes de esta realidad ni aprecian el valor del aire que respiran. La dignidad de ser hijos de Dios, es lo máximo. Por eso nosotros no podemos estar como deprimidos o subvalorarnos. No, es que nosotros valemos mucho. Somos hijos de Dios, hijos de nada menos ni nada más que el Dios Padre. Eso sí, si estamos en gracia.
y hay que ver cómo nos vamos, desde qué momento empezamos a ser hijos de Dios, y cómo se puede manejar eso y cómo podemos crecer en eso. A quienes siguen el camino de santidad que propone San José María, el camino de santidad que propone él no es el único ni es el mejor, pero a mí me parece que es una maravilla porque es un camino de santidad para los laicos, la gente común y corriente, que se santifica en la vida común y corriente. El fundamento de nuestra vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Eso dice San José María, el fundamento. Yo soy hijo de Dios y de ahí construyo. No les recuerda solo el hecho de la filiación divina sobrenatural que está en la base de la vida cristiana. Les orienta a poner como fundamento de la búsqueda de la santidad el sentido, la conciencia viva de esa filiación adoptiva. Todos los días pensar, es que yo soy hijo de Dios y como tal tengo que actuar, soy. El hacer viene después. Entonces, si yo soy hijo de Dios, tengo que actuar como hijo de Dios. Enseña a saberse hijo amado de Dios. No podemos entristecernos con autoestima baja, no, pues que si somos queridos por el ser por esencia que es Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿por qué voy a estar triste? Que tendremos problemas, esto y lo otro, pues ya veremos eso cómo encaja en todo esto. Y debemos extraer todas las consecuencias y sentir nosotros Cristos y de desear identificarse progresivamente con Él. ¡Qué maravilla! El sentido de la filiación divina es algo más que el conocimiento teórico de una verdad, ¿sí? Esto es algo distinto. Es un don divino, es un regalo de Dios, hay que pedirlo. Una inmensa gracia de Dios destinada a orientar todo el pensar y el querer, el sentir y el obrar. Un don que en quien tiene uso de razón acompaña de algún modo el mismo hecho de la adopción filial. Sí, todos desde el bautismo, somos hechos hijos de Dios, pero tenemos que empezar a coger conciencia, porque tenemos unas capacidades ¿de qué? De amar de una manera maravillosa a Dios y a los demás. Y esa es la gracia. Porque al hacernos hijos suyos, Dios quiere que poseamos la conciencia de serlo y ha dispuesto que le llamemos Padre. Como los niñitos pequeños le decían papito, papito, le dicen los papás, pues así Dios quiere que le llamemos, pero no solo por un decir, sino porque realmente lo somos, como dice la Sagrada Escritura. Pero es un don que necesita ser avivado. Dios lo regala y quiere que seamos conscientes de que somos hijos de Dios, pero tenemos que hacer el esfuercito. Soy hijo de Dios y tengo que comportarme como hijo de Dios, como una brasa para que irradie su luz y su calor a la conducta del cristiano. En la vida de San José María hay un momento en 1931 en el que Dios quiso intensificar extraordinariamente ese don para que lo viera y lo enseñara a ver como cimiento de la vida espiritual y concretamente del espíritu de santificación en medio del mundo que estaba llamado a difundir desde 1928. Dios le dijo, quiero que el fundamento de ese camino cristiano que quiero que presentes a mucha gente esté fundamentado en la filiación divina. Como lo dije ahora, vuelvo y reitero, no es el único ni es el mejor, es uno. Uno más, porque la voluntad de Dios es perfecta. Todos los caminos cristianos honestos deben llevar a Dios Padre, a ser hijos de Dios. La lógica del cimiento está presente en el mismo descubrimiento de este rasgo de su mensaje espiritual. Cuando se observa un edificio es normal que la mirada se detenga en su forma, en las dimensiones o en los materiales empleados. No se suele pensar en los fundamentos que están debajo, sosteniendo la construcción. Algo de esto sucedió a San José María cuando el 2 de octubre de 1928 vio por primera vez el espíritu que había de encarnar y difundir. Comprendió que Dios llamaba a todos a la santidad, que eso siempre estaba en la Sagrada Escritura, sed santos como vuestro Padre es santo, y que la gran mayoría de los hombres deberían buscarla en los quehaceres corrientes, la familia, el trabajo, las relaciones sociales, porque Jesucristo eso fue lo que vivió, una vida ordinaria. Uno de estos quehaceres, el trabajo profesional, se le presentaba como el eje del edificio. Era el elemento central del mensaje de esa mañana de 1928, pero no era el único.
Había otros menos visibles y no por ello menos importantes. Concretamente, el edificio y su eje estaban apoyados en una roca que garantizaría su estabilidad. La roca era el hecho y la conciencia de la filiación divina adoptiva. Este cimiento se encontraba allí desde el inicio, pero estaba oculto. San José María descubriría claramente este fundamento solo 3 años después, en los últimos meses de 1931, gracias a una nueva luz interior que recibiría. Reflexionando más tarde sobre la sucesión de los acontecimientos, dirá que este rasgo típico de nuestro espíritu nació con la obra. Lo que San José María desarrolló por inspiración de Dios, es la obra de Dios, el Opus Dei. Y este rasgo nació en el 28 y en 1931 tomó forma. A partir de entonces se enseñará siempre a poner como fundamento de la vida espiritual el sentirse hijos de Dios. Soy hijo de Dios, es lo más importante. No importa si soy blanco, si soy moreno, si soy indio, si soy civilizado, si soy viejito, si soy niño, si soy hombre, si soy mujer. Hoy la escala de valores que clasifican las personas humanas, eso no, todos somos hijos de Dios. Y lo importante es cómo nos vea Dios. Eso nos debe dar una tranquilidad, inclusive en los problemas. Soy hijo de Dios, yo soy hijo del mero mero, como dicen los mexicanos, del Todopoderoso. Si soy hijo del Todopoderoso, ¿qué? Como dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni el sufrimiento, nada. Lo importante es tener a Cristo en el corazón, ser consciente de eso. Cabe preguntarse cómo es compatible que un rasgo esencial del mensaje que naciera en 1928 no tomara forma hasta 1931. San José María pues no lo ha explicado y de pronto en el futuro los estudios lo mostrarán, pero esto no supone ningún problema afirmar que en 1928 vio todo el mensaje que debía predicar y que en 1931 percibió con más nitidez uno de sus aspectos esenciales. En 1928 había comprendido que todos los fieles están llamados a la perfección cristiana por el sencillo hecho de haber recibido el bautismo. Es que el bautismo es clave. El bautismo es el que me hace hijo de Dios, ese momento en que mi ser es totalmente de Dios. Jesús instituyó esto cuando se bautizó. Él no empezó a ser hijo de Dios cuando se bautizó, no, sino que santificó las aguas y nos dio el camino para ser como Él, empezar, esa es la puerta. Ahí empiezo a ser hijo de Dios, ahí nazco como hijo de Dios, pero ese hijo de Dios tiene que crecer. Y precisamente en el bautismo se nace a la vida sobrenatural de hijo adoptivo de Dios. ¿Por qué? Porque empiezo a compartir la misma vida de Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y esa es la puerta de entrada a la Trinidad, para poder adorar al Padre. Por eso tenemos que hacer la voluntad del Padre, porque como Cristo la ha hecho, Cristo me ayuda a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo? Al modo de Cristo, amando. ¿Amando cómo? Pues la forma de Cristo es la cruz, con una entrega total. ¿Y quién hace posible todo esto? El amor, el Espíritu Santo. Al predicar desde 1928 la llamada universal a la santidad, estaba ya invitando a tomar conciencia de la dignidad de hijos de Dios. De hecho, no faltan testimonios de la fuerza y ardor con que hablaba de la filiación divina a quienes acudían a su dirección espiritual ya en este periodo, como aquel estudiante de la Universidad Central de Madrid que le confiaba, según escribe en Camino, lo siguiente. Esto le decía el estudiante: pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle, engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Hijo de Dios. San José María recuerda su respuesta: le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Claro, hijo de Dios, papá el que tengo. Por ahí hay una anécdota muy bonita de un niño que iba en un avión, que la he contado algunas veces en algunos videos, y al lado iba un señor mayor, pero ese vuelo estuvo como turbulento y eso se empezó a mover muy feo. Pero el niño seguía jugando, seguía escribiendo y eso muévase. Y ese señor
casi que infartado ya con esos movimientos de ese avión, y ese niño tan tranquilo, el Señor le dijo, oiga niño, usted como que no le da miedo que esto se mueva y que nos vayamos a estrellar. Y el niño le dice y lo mira, ¿y por qué si mi papá es el que está manejando el avión? Ese es el sentido de la filiación. Ese niño tenía claro que es filiación divina, el papá. Y nosotros tenemos un papá que es el piloto de nuestra vida, el piloto de la historia, piloto de todo, que es Dios. Entonces, ¿por qué nos va a dar miedo? ¿Que se va a mover el avión? Seguramente. La vida trae problemas, etcétera, cosas que veremos más adelante, pero el niño estaba tranquilo. Esa es una aplicación concreta de que es filiación divina. Muy bien. El orgullo santo de ser hijo de Dios. El autor de la edición crítico-histórica sitúa la conversación con el estudiante en 1929. Una maravilla. Poco después lo que presenta para nosotros un testimonio de la intensidad con la que San José María transmitía el sentido de la filiación divina. Engallado el cuerpo, sí, es que soy hijo de Dios. Mira eso, ¿cómo lo vives tú? A partir de esta última fecha, la invitación a poner ahí el cimiento de la vida espiritual se haría más apremiante y explícita, con los perfiles netos y típicos que estudiaremos pronto. Bueno, este estudio es muy bien hecho y lo vamos a seguir, pero creo que nos está empezando a dar luces. O sea, yo estoy tranquilo, la ansiedad, seguramente tendremos ansiedad, pues que yo soy hijo del mero mero, del Todopoderoso, entonces hay que ir a hablar con él rapidito si hay que hay algún problema. Ansiedad, tristeza, porque va a estar tristeza si me siento amado por un papazote como Dios Padre. Bueno, muy bien. La secuencia de los hechos, que primero vio la santificación del trabajo, la llamada a la santidad y 3 años después vio la filiación divina, parecen encerrar un significado también para la comprensión teológica del camino de santidad que enseña San José María. Los años que transcurren desde que nace ese rasgo hasta que toma forma dejan traslucir que el sentido de la filiación divina puede tardar en desarrollarse. Por eso, o sea, eso requiere un esfuercito. Todos los días, yo soy hijo de Dios, hay que buscar la forma, en los problemas, en las alegrías, cómo me identifico con Cristo, soy hijo de Dios. Eso lo iremos viendo, esa es la parte, el gran apartado 3 del que hablábamos ahora. O sea, y hay que pedirle al Espíritu Santo que está en nosotros cuando estamos en gracia, que nos ayude a ser cada vez más conscientes. Por eso tenemos que cuidar nuestra conducta, porque no podemos actuar como alguien que no sea hijo de Dios. Muy bien, no es raro en efecto que quien sigue el camino de santidad que enseña San José María necesite tiempo para aprender que el trato con Dios se ha de apoyar en esta conciencia de ser hijos suyos. No sucede también que un niño, aunque reconoce muy pronto a sus padres, solo cuando crece toma conciencia de que les debe la vida, el alimento, la educación. Solo entonces esa realidad comienza a influir de modo práctico en su conducta, llevándole a comportarse de acuerdo con la condición de hijo. Es como un niñito que apenas va abriendo, pequeñito, cuando nacemos a la filiación divina. Un hijito de Dios pequeño que vamos conociendo al papá, al hijo, al hermano mayor, al Espíritu Santo. Y después nos vamos dando cuenta de que somos hijos de Dios. Pero hay que luchar. Solo entonces esa realidad comienza a influir de modo práctico en su conducta, llevándole a comportarse de acuerdo con la condición de hijo. San José María encausa la vida espiritual hacia este descubrimiento, enseña a lanzarse a su conquista secundando la acción del Espíritu Santo. Ya a los que comienzan a buscar la santidad con seria determinación les aconseja desde el primer momento que consideren frecuentemente su filiación divina cada día, aunque quizá no comprendan bien lo que significa. Claro, porque es un descubrimiento que el Espíritu Santo va haciendo y Dios va abriendo la mano en la medida en que nosotros nos vamos disponiendo, para que sepamos quiénes somos. Muy bien. De todas maneras, la explicación que daremos, hablaremos primero de filiación divina, ya después se hablará de lo demás. ¿Ya? Bueno, yo creo que hasta este momento creo que hemos cumplido el primer paso, la introducción, ser hijo de Dios.
participar de Dios Hijo. Y si participamos de Dios Hijo es que estamos dentro de la Trinidad. Y para participar de Dios Hijo, ¿cómo nos unimos a Él? A través de Cristo. ¿Cómo? El bautismo. El bautismo nos introduce, pero hemos nacido como una pequeña criaturita, como un bebé pequeñito, un hijito de Dios pequeñito, que tiene que crecer, tiene que alimentar, tiene que crecer espiritualmente, pero tiene que empezar a tomar conciencia de quién es y saber que somos hijos del Todopoderoso y que a través de Cristo tenemos las capacidades para poderlo amar en el espíritu, si no, no pudiéramos. Todo eso se puede perder con el pecado. Pero bueno, ya será en otro momento donde hablemos de eso. Pero piensa en eso, soy hijo de Dios. Piensa en ese niñito del avión. A nosotros la vida se nos mueve, que problemas, que enfermedades, que quiebras, que decepciones amorosas, tal, pero soy hijo de Dios. Que es que yo no soy, yo soy gordito, que es que yo soy bajito, que es que yo soy altico o altica. Para Dios somos preciosos. Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad. Nosotros somos unos hijos queridos por Dios desde la eternidad, nos dice en la Sagrada Escritura. ¿Cómo no nos va a querer? ¿Cómo nos vamos a sentir queridos? Y nos quiere de un modo singular, no nos quiere en grupo, ¿no? Entonces yo quiero a los hombres, a todos los hombres los quiero, así al bulto, no, nos quiere de a uno. En mí ha pensado y piensa y está atento a mí en todo momento. Me ama con un amor entrañable. Oye, bueno, te dejo estas primeras impresiones, ya empezaremos a hablar la próxima sesión ya de la experiencia espiritual que vivió San José María, pero empieza a sacar tus propias conclusiones. Eres hijo de Dios, diariamente lo meditas. ¿Cómo lo podrías meditar? Ora el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿eh? Padre nuestro, todos los días podrías hacerlo, Padre nuestro, soy. Cuando tengas un problema, cuando tengas una alegría, cómo ver a las otras personas, no las puedo ver ni de para arriba ni de para abajo, somos hijos de Dios, que es que tiene mucha plata, que es que no tiene plata, eso es circunstancial, puede que no tenga a Cristo en su corazón, pero puede ser un hijo de Dios potencial, o sea, hay que ver a Cristo allí. Bueno, con el paso nos iremos viendo todos estos temas. Te pido que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que compartas. Oye, difunde estos mensajes que le pueden servir a muchos otros. Ayúdame a eso, que es una voluntad de Dios. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.